respecto en el día a día, ¿no? Tiene que ver con las familias que son monomarentales o monoparentales. Hay una estadística que muestra, y esto es constante, que 1 de cada 10 familias del país son monoparentales o monomarentales, es decir, tienen la crianza a solas, ¿no? Claro. Y esto es, en algunos casos, por elección, porque la mamá o el papá no quiso, no pudo o dejó de estar, es decir, a veces por una desgracia. Pero en definitiva tienen que sobrellevar con esta adversidad y a la vez en muchos casos también reclamos judiciales porque no se hacen cargo, sobre todo los hombres, de su paternidad. Hay distintas redes o asociaciones, una de ellas es la red Familias Monomarentales, que nuclea organizaciones y mujeres criando solas, combaten la violencia vicaria, ahora vamos a estar preguntando qué es, la violencia económica y la violencia institucional. Una de las referentas, de hecho es cofundadora de la Red Federal de Familias Monoparentales, es Paola Urquizo y la tenemos conectada. ¿Cómo te va, Paola? Buen día. Mateo Lascano, Lola Gontero y Facundo Solaga, te saludamos aquí en Radio Onzap. Buen día, Paola. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Igualmente para nosotros, Paola, ¿eh? Bueno, a ver, yo hacía un poco esta introducción, ¿no? 1 de cada 10 familias, lo cual es bastante más grande que lo que uno piensa en las líneas generales, si bien es un promedio, pero eso quiere decir que, no sé, en un curso, en un grado, hablamos de que 1 de cada 10 chicos o chicas pasa esto, que el modelo tradicional de madre y padre, además de que hoy en día también hay otros modelos de familia, aunque sean dos progenitores o dos referentes, pero puede ser incluso el mismo sexo, pero digo, el modelo que uno imagina padre-madre no lo es tal, ¿no? Sí, tal cual, como bien decís, en realidad la única estadística cierta que tomamos hasta ahora nos dice que alrededor de 1.600.000 hogares en la Argentina tienen esta condición de crianza, en la que hay un solo adulto a cargo de no solamente de los cuidados, sino también del sostenimiento económico de estos niños y niñas, lo cual hace muy compleja la situación porque a lo largo de los últimos años y en este contexto de neoliberalismo y capitalismo, en general se requieren 2 salarios o 2 ingresos para poder sostener un hogar cuando hay niños a cargo, ¿no? Porque recordemos que criar a un niño no solamente implica alimentarlo, sino también educarlo, la salud, el ocio, el esparcimiento, la vivienda, que es el gran tema que estamos trabajando como agenda importante Sí. en la red, con lo cual se hace muy compleja la situación porque 1.600.000 hogares están sostenidos por una sola persona, que en general son mujeres, por eso nosotros nos llamamos Red Federal de Familias Monomarentales. Sí. El 80% de los hogares a cargo de un solo adulto está a cargo de mujeres, no de varones. Y como vos bien decías, en realidad es un grupo heterogéneo, porque en otros países del mundo se está dando la posibilidad, dado los avances de la fertilización asistida y distintos métodos de reproducción, que mujeres elijan, o varones, paternar solos, digamos, ¿no? Claro. Pero no es el caso de Latinoamérica y de Argentina, donde lo que se observa es realmente una cuestión que tiene que ver con el desligarse de las responsabilidades parentales de muchos varones luego de las separaciones, o incluso el no reconocimiento de hijos e hijas, y ahí entra toda la cuestión de la judicialización desde el vamos, ¿no? Desde el reconocimiento de la filiación. Claro. No solamente estamos hablando de cuota alimentaria, es mucho más profunda la cuestión. Claro. Primero, ahora bueno, sí, un segundo quiero decir que vamos a corregir porque yo puse monoparentales, perdón, pero ahí vamos a pedir monomarentales, así queda bien preciso, ya que no es menor la diferencia. Sí, te escuchamos. Así que bueno, en Latinoamérica el porcentaje que vos hablabas de 1 cada 10, en realidad en Latinoamérica se está hablando de 2 cada 10, o sea, el 20% de los hogares. Hay países, sobre todo con una arraigambre machista muy importante, en la que se observa mayor cantidad de hogares monomarentales, muchos de ellos reconocidos, digamos, por las propias mujeres que los llevan adelante y por el Estado, muchos otros no. O sea, la denominación de hogares monomarentales en Argentina particularmente tomó, digamos, auge a partir de la pandemia, donde en el transcurso de la pandemia el Ministerio de Economía, que en ese momento la Dirección de Género estaba a cargo de Mercedes de Alessandro, junto con UNICEF, sacaron
un informe en el que se advertía que los hogares que estaban más en riesgo de caer en la indigencia, no ya en la pobreza, sí, porque somos hogares pobres, Sí. pero de caer en la indigencia y los riesgos que conlleva eso a la salud, el riesgo psicosocial que supone, eran los hogares monomarentales. A partir de ahí, digamos, el Estado empezó como a profundizar en, primero investigar qué cantidad, en qué situación se encontraban. Todavía nos faltan muchas estadísticas. La única estadística oficial que hay en este momento es el de la de cuota alimentaria, de obligación alimentaria, que la realizó el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires el año pasado. Esa es la única estadística oficial que por ahí se podría traspolar al resto del país, donde el 70% de los progenitores que no conviven con sus hijos e hijas no pagan la cuota alimentaria, que es una, digamos, de las aristas, una de las agendas que tenemos dentro de la monomarentalidad, ¿no? Porque no solamente el tema de la cuota alimentaria es un tema que nos preocupa, sino es el reconocimiento de que hay, como vos bien decías, en los contextos educativos, en los contextos de salud, en el acceso al trabajo de estas mujeres que necesitan ser prioridad, porque no hay otro adulto que sostenga económicamente a esos niños en los cuidados y en lo económico, la prioridad de ser agenda lo antes posible y urgentemente, que sean las primeras tenidas en cuenta en los momentos de asignación de trabajos, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, al alquiler social, que es otro tema que estamos trabajando en este momento. Entonces son hogares que están en el límite de la vulnerabilidad. Hay casos en los que las mujeres por ahí eh, vienen quizás con un backup o con una trayectoria quizás laboral o profesional que quizás les permite sostener con mucho sacrificio eh, la, la vida de sus hijos y que puedan tener acceso a la educación y a la salud y a una calidad de vida digna. Pero son casos, digamos, los pocos, ¿no? La mayoría de los hogares monomarentales están en el límite de la pobreza o por debajo de ella. Paola, ¿cómo estás? Te habla Lola. Hola, Lola. Estando en este porcentaje también en lo personal, así que sé de lo que estás hablando. De todas formas, me gustaría para la gente saber y también para mí saber desde la red, porque estamos hablando de, bueno, estás describiendo una realidad y estabas hablando de la cuota alimentaria y de esta cuestión de no asumir la responsabilidad, porque muchas veces, bueno, frente a un divorcio, por ejemplo, se hace un acuerdo, ese acuerdo muchas veces lo rompen, ¿no? De un lado se rompe y empieza todo el tema judicial en el medio. Y el tema es, ¿qué está porque también pasa esto? Por un lado tenemos esto, pero también tenemos una justicia, que una justicia lenta, una justicia que no llega. Estamos hablando de que si uno inicia algo judicialmente, cuando una criatura tiene 6, 7 años y la justicia tarda 10, 12 en solucionar o sigue bajo la resolución, porque estas personas apelan y se le da el lugar, ¿sí? O sea, sé de lo que estoy hablando. Digo que estamos hablando ya de que pasaron la mayoría de edad, incluso aún sabemos, porque la mayoría de edad, que se entienda, 18 años no solamente es, porque hasta los 25 la ley debería contemplar si están estudiando, pero también llegamos a pasar esa instancia de los 25 y todo queda en la nada. Desde la red, ¿no? Desde la red, ¿qué es lo que cuáles serían las acciones frente a estas situaciones? ¿Cómo trabajan para ver si hay una posibilidad de, no sé, si solo queda en el reclamo, de agilizar? Bueno, esta es la pregunta concreta. Sí, mira, nosotros como red, el primer objetivo que nos planteamos, la red está conformada por activistas, que son muchas profesionales del derecho, de la psicología, como es mi caso, del periodismo, y mujeres diversas de todas las profesiones, que todos estamos atravesando por la misma cuestión. Así que, como vos bien describías, el tema de la judicialización de la cuota alimentaria es un gran tema, pero nosotras creemos que la reforma tiene que ser como basal, digamos. No creemos que, o profunda, ¿no? Más bien que sería el término. La realidad es que tenemos un Código Civil del 2015 que
si bien introdujo muchísimas reformas en la dirección de garantizar derechos a las mujeres y las infancias, el Código Procesal, que es el que permite estas constantes apelaciones, la dilación en el tiempo, tener que presentar los tickets y muchísimas otras cuestiones que todas las que atravesamos por esta situación sabemos, no se ha reformado. Entonces, por un lado, una de las acciones a partir de la publicación de este informe que hizo el Ministerio de Mujeres tiene que ver con las reformas de base de los códigos procesales para que realmente ese código cumpla los mandatos constitucionales que las convenciones internacionales hablan en relación a la cuota alimentaria. Porque la realidad es que tienen que ser juicios express, que de un momento al otro tienen que salir, porque estamos hablando de un derecho básico. O sea, un niño no puede esperar, a ver, yo siempre lo comparo con otras cuestiones que tienen que ver con lo económico, pero que no son derechos humanos. No sé, claro. Un juicio de expensas, la venta de un auto en el que hay alguna controversia y entonces puedo esperar que me paguen. En el caso de un niño o una niña, el no pago de la cuota alimentaria lo que hace al otro día de que se incumple este derecho es que ese niño y esa mujer se vean empobrecidos. Sí. Ese niño no pueda comer lo que comía, no puede ir al mismo colegio que iba, no pueda conservar por ahí sus vínculos sociales, no todas las redes, digamos, ni familiares, ni educativas, ni de salud, son contemplativas de estos casos, ¿no? Se sigue habiendo una tendencia a pensar, bueno, esto es un conflicto entre dos adultos que se arreglen entre ellos, y socialmente miro para otro lado, y si no, juicio de alimentos y todo se resuelve. Y la realidad es que el juicio de alimentos muchas veces no se resuelve. Genera incluso más revictimización, más dilación de cuestiones que se tienen que resolver no en lo judicial, sino por ahí en el marco de espacios terapéuticos donde se trabaje también el tema vincular en relación a qué lugar tienen estos hijos e hijas en la red vincular de este progenitor que está incumpliendo con un deber. Porque claro, no nos olvidemos que desde el derecho se habla del deber alimentario, pero si lo hablamos desde cuestiones que tienen que ver con lo emocional y con lo vincular, cuando uno brinda a sus hijos alimentos, cuidados, una vivienda, abrigo, lo que le está brindando es amor, y le está brindando cuidado, o sea, está demostrando que ama a ese niño o niña, ¿no? Y eso no se encuentra en la justicia, tampoco se ve representado quizás en la cuota alimentaria, ¿no? Porque es importante abrir la cuestión en que no estamos hablando solamente de dinero, el tema de la cuota alimentaria está muy vinculado con cuestiones que tienen que ver con la violencia psicológica, con la ausencia paterna, con no entender que los niños son sujetos de derecho, también son sujetos de deseo, y que si por alguna razón alguno de los progenitores siente que no puede en algún momento vincularse con su hijo de la manera que él necesita para poder desarrollar de forma integral y completa, lo que necesita es buscar ayuda terapéutica, ayuda de profesionales que permitan revertir esa situación. Sí, no abandonarlo y decir no puedo y no quiero y me voy. No, adhiero y sumo que debería contemplarse también como violencia, de alguna manera simbólica, pero violencia al fin, porque y que la justicia esto no lo contempla como algo violento, y me parece que también entra en la parte de las violencias, ¿no? Que hablamos de otro tipo de violencias que son mucho más significativas. Sí, totalmente. La violencia, el no pago de la cuota alimentaria y todos otros artilugios o mecanismos o dispositivos que el progenitor lleva a cabo o encuentra a veces como aliado en la justicia para utilizar el dinero como una herramienta de opresión y de poder en relación a sus hijos. Exacto. Y a su expareja, es una forma de violencia. Exactamente. Que se denomina económica porque hay dinero de por medio. Depositar fuera de término, depositar en cuotas, pedir reducción de cuota alimentaria en un proceso inflacionario, no reajustar, atenerse automáticamente a acuerdos que por ahí tienen 6 años de vigencia y que ellos saben perfectamente que la judicialización implica también dinero, porque los abogados no trabajan en forma gratuita, los patrocinios gratuitos son contados con los dedos de la mano,
no dan abasto, no llevan los juicios por ahí con la premura y con, no digo porque no tengan compromiso, sino porque están desbordados o porque la realidad todos vivimos de nuestro trabajo, entonces los abogados también viven de su trabajo y por ahí dedican más tiempo y más atención a juicios que saben que van a poder cobrar. Después tenemos toda la gama de la informalización, que también son formas de violencia, ¿no? Cuando un papá tiene un trabajo durante 10 años y de repente en el medio de un juicio de alimentos se queda sin trabajo y nadie sabe por qué, o renuncia a un trabajo, o se informaliza, o de repente ganaba 20 y deja de ganar 20 y empieza a ganar 10. Todas esas son formas de violencia económica. Obviamente, no estamos hablando de una persona que se queda sin trabajo porque cierra la fábrica donde vivía. Estamos hablando de cuestiones en las que se observa que, o casualidad, en todos los juicios de alimentos termina pasando lo mismo, que una persona que estaba formalizada se informaliza, que de repente una persona que tenía un auto sí, desaparece de la FIP, desaparece del ANSES, desaparece, es un anónimo en el sigue, pero es un anónimo. El tema es que yo siempre separo esto, digo, en esto no sé si la red acompaña, porque una cosa es lo que la persona hace y otra cosa es la justicia, qué hace en relación a esto, que no está haciendo lo que debe hacer en relación a esto, porque él puede hacer cualquier cosa, pero digo, hay un amparo, daría la sensación para las que los padecemos, que hay como cierto amparo frente a todo esto, porque de hecho ni siquiera revisan un expediente. Yo estoy en pleno situación hace 11 años con esta causa, ¿no? Ya tengo un hijo de 25, ¿no? Lo expongo porque es parte de una realidad. No me gusta en general exponer mi vida personal, pero es parte de lo que estamos hablando. Y la realidad es que, por ejemplo, la semana pasada, teniendo todo a favor como nos encontramos con la novedad, que estaremos en cualquier momento, nos citarán, de un expediente que acaban de paralizar. Es decir, la jueza nueva que vino se olvidó de lo que pasó durante 10 años en el expediente. O sea, decís, pero a ver, si está todo dado a favor, como queda algo que se logró en su momento embargar. Y en el medio los hijos crecen, ¿no? Porque en el medio ya tengo un hijo de 25 que ya trabaja desde los 15 por toda esta situación, está trabajando desde los 15 años, porque había que sostener y había otro con 8 años menos, entonces no importa lo personal, no nos hicimos, uno se hace resiliente frente a estas cosas, pero digo que la justicia en este caso, ahora todo es así, un nuevo oficio para lograr que se desparalice, ¿quién desvincula, por ejemplo en mi caso, a la abogada, quién se le ocurrió desvincular y tapamos lo que pasó el expediente y mientras estoy frente a un caso, todo la antesala de lo que sucedió, ¿dónde queda? Digo, esto es lo que de alguna manera lo expongo porque para saber también si la red está como en las acciones estas concretas, es decir, vamos acompañando estos procesos. Mira, la realidad es que nosotros como red tomamos una acción más, si se quiere decir, nos pareció que el camino y por los recursos que nosotras mismas teníamos, porque la realidad es que acompañar a una mujer en estos procesos implica tiempo y dinero, ¿no? Uh-huh. Claro. Porque también esa es una cuestión. Uh-huh. Ser militante de estas causas no es gratuito para nuestras vidas, ¿no? Claro. Obviamente lo hacemos desde el convencimiento de que solamente la lucha colectiva va a hacer que estas cosas cambien. Entonces, nosotros como red, el primer paso que nos propusimos es visibilizar estas situaciones, que las mujeres se den cuenta de que no es que a tu expediente le pasó esto y al expediente de la otra porque no actuó a tiempo o porque su abogada no. Esto es masivo, esto es estructural, uh-huh. Esto es un modus operandi de los juzgados. Exacto. ¿Por qué? Primero porque tenemos una justicia patriarcal que sigue pensando que mientras ese niño o niña esté a cargo de una mamá, ese niño no está en riesgo, no se va a morir de hambre, no va a dejar de ir al colegio, no va a tener problemas de salud, porque esa mujer va a hacer todo lo que puede, que ya lo hizo mientras estaba en pareja, lo va a seguir haciendo cuando no esté en pareja. El problema es que la justicia desresponsabiliza a los padres en este sentido, por supuesto porque tienen sesgos de género que tienen que ver con que las mujeres sacrificialmente cuando nos convertimos en madre tenemos que dar nuestra sangre por nuestros hijos, postergar nuestra vida, nuestra emocional, nuestra vida profesional y demás. Entonces, obviamente,
el Poder Judicial es parte del Estado, el Estado no se hace cargo en otros sentidos de esto, tampoco el Poder Judicial tendría por qué hacerlo, ¿no? Obviamente, yo no estoy diciendo que esté bien, estoy criticando todo esto. Con lo cual, por supuesto que la ley Micaela vino a poner luz de la necesidad de una perspectiva de género, pero creo que en este tema la justicia y el Estado en general se ha quedado como dormido pensando en que justamente las mujeres, vos pudiste criar a tu hijo y tu hijo sobrevivió a esta violencia y el mundo siguió girando. Bueno, la realidad es que el avance del movimiento de mujeres ha puesto luz también sobre esto. El feminismo hasta ahora era un tema que había quedado como oculto, muy en lo privado, muy en la vergüenza de por qué lo voy a decir. También el tema de el empoderamiento, el pensar que simplemente el empoderamiento de las mujeres en aspectos que tienen que ver con la profesionalización, la educación, conocer sus derechos, iba a ser suficiente como para que realmente podamos tener una vida libre de violencias. Y esta cuestión del no pago de alimentos es una muestra de esto, que no, uno puede estar muy empoderada, incluso hay abogadas, juezas que han pasado por situaciones de juicio de alimentos, y sin embargo no siempre hay garantía de que este derecho, que es un derecho de las infancias que está siendo vulnerado y que nosotras nos ponemos, digamos, en la espalda el deber de dejar que se vulnere, pero porque a la vez este derecho vulnerado de nuestros hijos vulnera nuestro derecho a una vida, a bienestar y a vivir una vida sana, donde no tengamos que cumplir una triple jornada de trabajo y padecer con nuestra salud y poner en riesgo nuestra salud para lograr la subsistencia nuestra y de nuestros hijos. Claro. Entonces yo creo que el primer, uno de los puntos más fuertes que intentamos con la red es visibilizarlo, encontrar espacios y aglutinarnos, saber que somos miles y millones, muchas de ellas pueden militar, muchas otras no tienen resto ni psíquico, ni físico, ni económico para poder hacerlo, pero gracias a que empezamos a visibilizar este tema en las redes y en los medios de comunicación, tuvimos eco en el Estado, en el Ministerio de Mujeres. Hay toda una serie de medidas que se están sacando, entre ellas el proyecto de ley FACA, que es un proyecto de la diputada Fein de hace muchos años, y de otra jueza también muchos años anteriores. Imagínense cuántos años hace que estamos atrás de este tema invisible, en la que se propone la creación de un fondo del Estado, como funciona en otros países del mundo, donde antes de iniciar incluso, o al mismo tiempo de iniciar un juicio de alimentos, exista un ente administrativo del Estado donde uno vaya a denunciar esta situación de vulneración de derecho. Y sea el Estado el que garantice que este dinero va a llegar todos los meses en tiempo y forma a una cuenta a cargo de la cuidadora principal. Bien. Y sea el acreedor de ese deudor el Estado. Claro, y ahí sí lo padezca de otra forma, ¿no? Lo padezca de otra forma, primero porque le saca a las madres toda la carga de la judicialización, sí, claro, y del estrés de estar todos los meses pensando si esta persona va a depositar o no. Y segundo, porque pone en el plano de lo público también, sí, la vulneración del derecho, porque acá hay un derecho humano que está siendo vulnerado, que solamente nos enteramos los que padecemos de la cuestión. Bueno, ahora se están enterando todos porque estamos intentando que todos sepan esto, pero es un tema que en general se queda puertas adentro, ¿no? Como pasaba con la violencia doméstica hace muchos años. Y aparte se maneja con mucha impunidad. Yo veía en su página que hay gente que hasta ustedes han escrachado, digamos, en este sentido, que hasta, no sé, donaba plata cuando se hizo la colecta del Club Independiente, posteaba eso y después decía que no tenía plata para sus hijos, ¿no? Como poner un ejemplo. Tal cual, sí, tal cual, compran cosas a nombre de otras personas, salen de vacaciones. Bueno, hay muchos casos de gente de alto poder adquisitivo que se los ha detenido en el aeropuerto, no se los ha dejado salir porque debían cuotas alimentarias y se iban de viaje a Disney con su nueva familia. O sea, ponen testaferros. Tal cual. Entonces, obviamente nosotros estamos intentando estar en todos los espacios posibles, promoviendo leyes, promoviendo cambios estructurales. La ley FACA es una ley que realmente la vamos a pelear,
es muy complejo pensar en una ley así en un contexto en el que se habla de reducción del Estado, ¿no? Porque acá Claro, sería el es cierto. Estado ampliando derechos y poniéndose como escudo, digamos, protegiendo realmente a las mujeres, que es lo que no está pasando ahora. Eso es algo que realmente estamos atrás, como también el patrocinio jurídico gratuito para todas las mujeres, porque no puede ser que nosotras nos tengamos que endeudar para perseguir a una persona que nos está debiendo dinero. Sí, a sus hijos, La no solo a realidad ustedes, claro. sí, Eh, a ver, se lo deben a los hijos, pero las que se endeudan, claro, las que tienen las deudas en las tarjetas de crédito, las sí, que es cierto. se endeudan con prestamistas porque por ahí no tienen acceso a préstamos bancarios, las que tienen deudas de expensas, las que tienen que reducir su calidad de vida y no pueden siquiera ir a comprarse ropa interior, somos las mamás Es en general, interesante, claro. ¿no? Entonces, la realidad es que la deuda es con nosotras, como decimos en los feminismos, y los que son los deudores sabemos perfectamente. Incluso ayer hubo una reunión, un panel en el que estuvo Sol Prieto, que fue la impulsora del índice de crianza, que es una herramienta Sí, sí. novedosa, que también que pone un piso, digamos, a las cuotas provisorias y definitivas de alimentos, que son, aparte de todo esto, vergonzosas, porque hay jueces que están en este momento dictaminando cuotas provisorias de 2.500 pesos, de 10.000 pesos. O sea, ustedes imagínense la violencia que significa para una mujer que hace todo el recorrido, busca abogado, conoce sus derechos, junta los tickets y demás, que un juez dictamine que la cuota alimentaria es de 2.500 pesos Claro. o de 10.000 No, una pesos burla, en un totalmente. contexto como este. Paola, Bueno, sí, queremos, o sea, obviamente nos estamos quedando con menos tiempo. Quiero hacer como un cierre. Lola, también te invito, obviamente, a participar. Mencionar el encuentro de mujeres inquilinas, ¿no? Que se hizo durante hace unos fines de semana, un aspecto que vos mencionaste en la entrevista, el tema del alquiler. Y después no sé si querés dar como una conclusión final, o Lola también desde tu parte, para cerrar la charla. En base a esto, las invito a tener, si se quiere, la última palabra del tema, pero brevemente, por favor. bueno, sí, les cuento. Gran parte de los ingresos de las familias monomarentales se va al alquiler. Así que el Sí, alquiler es un punto clave. Hay muchas mujeres. Nosotros trabajamos con la Comunidad Federal Inquilina, que en general asesora y acompaña a mujeres en situaciones de desalojo inminente, que, bueno, obviamente muchos propietarios saben de esta situación, saben que la cuota alimentaria es parte de los ingresos, saben que es un hogar en el que hay niños, pero así todo no tienen piedad. Así que ese es un tema en el que estamos trabajando fuertemente. También estuvimos unas jornadas de alquiler, las primeras jornadas de alquiler social de Hábitat Argentina, planteando esta situación, y estamos promoviendo con la Comunidad Federal Inquilina un amparo colectivo para que el Estado avance en la concreción del artículo, en el cumplimiento del artículo de la ley vigente, que es el artículo del alquiler social. Y bueno, trabajando en todos los aspectos que podemos dentro de las pocas horas que también nos queda de resto a claro. nosotras, como mamás monomarentales. Así que nada, las invitamos a todas a que nos sigan en las redes, que se contacten con las distintas organizaciones que formamos parte de la red. En la medida de lo posible, nosotros intentamos contestar todos los llamados y derivar en general a las personas que sabemos que trabajan con perspectiva de género de infancias. Y nada, esta es una lucha que recién comienza, nos va a llevar muchos años conseguir ponerle freno a esta violencia, pero bueno, nos parece que vamos por el buen camino y Claro. que no nos queda otra que luchar como estamos acostumbradas las mujeres a hacerlo para defendernos y avanzar en la agenda de derechos que nos merecemos. Buenísimo, y felicitaciones por ello, vaya que lo hacen obviamente no por gusto, sí, pero están metidas en la lucha. @Red Bueno, Familias Monomarentales es el Instagram, ¿verdad? De la red. exacto, Bueno, muy bien, tal cual. Para seguirlo allí. Bueno, y las invitamos el 28S, el 28 de septiembre, a la gran marcha que convoca Ni Una Menos y Bien. muchas organizaciones en las que vamos a estar presentes para poner también en agenda este tema ¿Dónde es? y sobre todo la marcha del 28 está convocada en Plaza de Mayo y en Congreso. Muy bien, perfecto. Bien. Así que pueden en la red de Ni Una Menos están todos los lugares, y también las convocamos a que participen en las asambleas, porque nos parece que la voz de las maternidades y de las infancias tiene que estar presente el 28, sobre todo para mostrar que sin derechos y sin una agenda de derechos que avance y que sea fuerte, no hay posibilidad de que la democracia
continúe como la que tenemos y que sea cada vez más fuerte y mejor. Bárbaro. Bueno, Paola, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, y estaremos Paola. seguramente hablando en adelante porque nos han quedado varios temas así sin abordar, no tenemos más tiempo, pero tendremos una segunda parte, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a ustedes, un beso Lola y a seguir Gracias. adelante. Sí, Y bueno, a siempre. disposición para cuando lo necesiten. Gracias, Gracias, muy Paola. buen día, Muy muy buen día amable. para vos. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Paola Urquizo, sí, cofundadora de la red de familias monomarentales, con esta referencia que teníamos, 1 de cada 10 familias son monomarentales, y bueno, un drama que padecen desde la violencia económica y otros tantos aspectos, muchas mujeres, ¿verdad? Mucho. Justicia y sororidad, las dos cosas. Exactamente. 10:41, ya seguimos.